Buenas tardes, queridos amigos. Quiero informaros de que ya tenemos nuestra página oficial de Facebook. Para aquellos que queráis podáis apoyarnos, una página en Patreon. Sin vosotros, este proyecto no podría existir. Tenéis los enlaces en la descripción en el comentario fijado debajo del video. Disfrutad del contenido. Mi mujer me miró fijamente a los ojos y, con una frialdad que me heló la sangre, sentenció. Tus padres son tu problema. Tu dinero es tuyo. No levantó la voz. No dudó ni un segundo. Lo dijo con la naturalidad de quien enuncia una verdad universal, como que el cielo es azul sobre Madrid o que las facturas de la luz siempre llegan más caras de lo esperado. Yo simplemente asentí y esbocé una sonrisa apenas perceptible. Salí al garaje, me encerré en mi coche y, envuelto en el silencio del habitáculo, corté de raíz los 3.000 que salían de mi cuenta cada mes. 30 días después, toda su familia estaba sumida en el pánico más absoluto. Y por primera vez en años, yo no moví un dedo para apagar el incendio. Todo ocurrió un martes por la noche, una de esas noches anodinas que solo cobran sentido cuando las rebobinas en tu cabeza y comprendes que fue en ese preciso instante cuando todo saltó por los aires. Las luces LED de la cocina parecían brillar con una intensidad quirúrgica. Inés acababa de cruzar el umbral tras visitar a su madre. Aún no se había quitado el abrigo de paño ni soltado el bolso del hombro, como si su estancia en nuestra propia casa fuera algo provisional. Yo estaba apoyado en la encimera de granito, con la mirada fija en el móvil, tratando de validar una transferencia antes de que terminara el horario operativo del banco. Lo envío esta noche, comenté de pasada, sin apartar los ojos de la pantalla. Papá tiene otra revisión esta semana en la clínica privada y andan bastante cortos de efectivo para cubrir los copagos y la medicación. Ella dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco, más fuerte de lo necesario. ¿Cuánto esta vez?, preguntó con voz cortante. Lo de siempre, respondí tratando de mantener la calma. 3.000. Se hizo un silencio espeso, una pausa tan afilada que casi pude sentir el tajo antes de que pronunciara palabra. Alcé la vista. Inés me observaba con esa rigidez facial que solo adoptaba cuando su veredicto era ya inamovible. Manuel, dijo arrastrando las sílabas, ya hemos pasado por esto 1000 veces. Me incorporé, manteniendo el pulgar sobre el lector de huellas del teléfono. Lo hemos hablado, sí, pero su situación no ha mejorado. Sigue necesitando la medicación específica y el apoyo de la cuidadora interna que complementa a la de la seguridad social. Ella me cortó en seco, no. Lo que no ha cambiado es que tú sigues empeñado en tratar su vejez como si fuera una carga compartida. Solté un suspiro largo y dejé el dispositivo sobre la encimera. No es una carga, Inés. Es gratitud. Es ayudar. Mis padres jamás han pedido un céntimo más de lo estrictamente necesario para sobrevivir con dignidad. Y mi familia tampoco, saltó ella de inmediato, con los ojos encendidos. Esa era la gran mentira que flotaba entre nosotros, y ambos lo sabíamos de sobra. Sin embargo, decidí que todavía no era el momento de desenterrar los recibos. Me apoyé en el mueble de la cocina, midiendo cada palabra como si fuera un paso en un campo de minas. Llevo enviando ese dinero más de un año, Inés. Es lo que permite que mamá no se hunda intentando cuidar a papá ella sola. Ella se cruzó de brazos, apretando el abrigo contra su cuerpo como si se protegiera de una corriente de aire invisible. ¿Y nuestros planes? ¿Y el ahorro para la reforma o las vacaciones en condiciones?, insistió. Nuestras cuentas están saneadas, le recordé. Sabes de sobra que no nos falta de nada. Ese no es el fondo del asunto. ¿Entonces cuál es? Por un instante se quedó callada. Me sostuvo la mirada y vi en sus ojos algo que me produjo más escalofríos que cualquier grito. Una determinación gélida. Entonces, soltó la bomba. Tus padres son tu problema. Tu dinero es tuyo.
Las palabras flotaron en el aire de la cocina, planas y definitivas. No hubo drama, ni portazos, lo que de algún modo las hacía letales. No exploté. No intenté razonar ni rogar que retirara lo dicho. Solo me quedé allí, dejando que el significado de su nueva regla calara hasta mis huesos. Porque en cuanto esa frase se asentó, todas las piezas del rompecabezas de nuestro matrimonio empezaron a encajar con una claridad dolorosa. Recordé los 450 mensuales que yo pagaba por el seguro y el mantenimiento del coche de su hermano Diego porque el pobre está en el paro. Recordé las llamadas de su madre, Lucía, a horas intempestivas porque le habían pasado un recibo del IBI o de la luz que no podía afrontar. Y las transferencias ocasionales a su hermana Elena para las tasas de la universidad o las facturas infladas de su contrato de móvil. Nunca había llevado una lista. Siempre me dije que eso es lo que uno hace cuando quiere a alguien. Cuidar de los suyos. Tapar agujeros, evitar desahucios emocionales, mantener el barco a flote. Inés siempre repetía el mismo mantra. Son familia, Manuel. No podemos dejarlos tirados. Pero ahora, de pronto, el terreno de juego tenía vallas. Algo se rompió definitivamente en mi interior. No fue un estallido, sino el sonido sordo de una cerradura echada para siempre. Recuperé mi móvil. Mi pulgar dudó un segundo sobre la transferencia a mis padres, pero en lugar de confirmar, bloqueé la pantalla. Está bien, dije con una calma que pareció desconcertarla. De acuerdo. Mis padres, mi problema. Mi dinero, el mío. Ella me escudriñó, buscando el rastro de la ironía o el inicio de una pelea. No encontró nada. Le devolví una sonrisa neutra. Lo justo es lo justo. El silencio en la cocina se volvió absoluto. Finalmente, ella exhaló un suspiro de alivio, se dio la vuelta y empezó a quitarse el abrigo, convencida de que acababa de ganar una batalla histórica. Me alegra que por fin estemos en la misma página, Manuel. No añadí nada más. Pasé por su lado, recogí las llaves del coche y bajé al garaje. El aire allí era más puro, lejos de la toxicidad que acababa de filtrarse en nuestra casa. Me senté al volante, cerré la puerta y abrí la aplicación del banco. Los números estaban ahí, fríos y obedientes. Transferencias recurrentes y pagos domiciliados que se habían convertido en una rutina invisible. Fui directo a la transferencia de 3,000 para mis padres. No la toqué, la dejé programada. En su lugar, empecé a limpiar el resto de la lista. Primero, la cuenta de Lucía. Eliminé la asignación mensual para sus imprevistos. Luego, el cargo del seguro del coche de Diego. Lo cancelé y devolví el recibo a su nombre. Finalmente, busqué la línea de móvil de Elena vinculada a mi contrato premium y separé su numeración para que ella gestionara su propio consumo. Cada clic era una liberación silenciosa. Sin escenas, sin gritos. Solo justicia. Tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Me recliné en el asiento de cuero. No había rastro de odio, solo una lucidez meridiana. Por primera vez en años, todo cobraba sentido. No estaba castigando a nadie, simplemente estaba devolviendo a cada uno la responsabilidad de sus propias vidas. A la mañana siguiente no hubo un estallido dramático ni escenas de película. Me levanté antes de que el sol bañara los tejados de las afueras de Madrid y me fui a trabajar temprano, como de costumbre, con el café humeante en una mano y las llaves en la otra. Inés seguía sumida en un sueño profundo cuando salí de casa, envuelta en ese silencio neutral y engañoso que te hace creer, por un segundo, que nada ha cambiado. Pero yo ya lo sabía. El tablero de juego era otro. A mitad del trayecto por la 6, me di cuenta de algo que no había experimentado en años. Mis hombros no estaban contraídos. No había tensión en mi mandíbula.
Durante mucho tiempo había cargado con un peso invisible, una arquitectura de obligaciones ajenas que ahora, al desaparecer, dejaba un vacío extrañamente ligero. Aprovechando un semáforo en rojo cerca del Paseo de la Castellana, abrí la aplicación de notas de mi móvil. Necesitaba ver la magnitud del agujero negro por escrito. Empecé a listar con precisión quirúrgica. Diego. Seguro del coche, mantenimiento y tarjetas de gasolina para sus entrevistas, unos 450 al mes. Elena. Línea de móvil premium, datos ilimitados y suscripciones a plataformas, 130 al mes. Lucía. Copagos de recetas crónicas, facturas de luz de su piso antiguo y el agua, unos 500 al mes. Transferencias varias. Cumpleaños de sobrinos, alquileres que se retrasaban, multas imprevistas. Un flujo constante e impredecible de capital que nunca retornaba. Miré las cifras y sentí un escalofrío. No era solo el total acumulado, sino el patrón de parasitismo. Todos esos pagos nacieron con la etiqueta de ayuda temporal hasta que alguien se estabilizara, pero en esa familia la estabilidad parecía ser un concepto alérgico. A media mañana, mientras revisaba unos informes en la oficina, el móvil vibró sobre la mesa. Era Diego. Oye, Manuel, una pregunta rápida, dijo con un tono que intentaba ser casual, pero que destilaba una tensión mal disimulada. ¿Ha pasado algo con el seguro o con la tarjeta de la Repsol? ¿A qué te refieres exactamente? Pregunté, manteniendo la voz nivelada. Pues que me han rechazado la tarjeta en la gasolinera y en la aplicación del seguro me sale un aviso de impago. Es correcto, respondí con una calma glacial. No se han tramitado los pagos. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Espera. ¿Me estás diciendo que ya no lo cubres tú? Tu coche, tu responsabilidad, Diego. Es una regla simple. ¿Hablas en serio? Soltó una risa incrédula, casi ofensiva. Tío, tengo planes para este fin de semana, necesito un poco más de margen. Te he dado margen durante 18 meses, le corté. Es tiempo de sobra. Colgó murmurando algo sobre mi falta de solidaridad. Apenas 5 minutos después, el teléfono volvió a cobrar vida. Lucía. Dejé que saltara el buzón de voz, pero insistió 3 veces más. A la cuarta, descolgué. Manuel, hijo, menos mal. Exclamó con voz agitada. Estoy en la farmacia de guardia y hay un problema con la tarjeta de débito que me diste. Dicen que no pasa. Eso es porque ya no está operativa, Lucía, contesté. ¿Cómo que no está operativa? Exigió saber, pasando de la angustia a la indignación en un segundo. Si la usé para el súper el viernes pasado. Lo sé, pero eso fue antes de que cambiaran las reglas de juego. ¿Es un error del banco? Preguntó ella, tratando de encontrar una salida lógica. Necesito esta medicación para la tensión, Manuel, no es un capricho. Lo entiendo perfectamente, dije. Y estoy convencido de que Inés, como tu hija que es, te ayudará a solucionarlo de inmediato. ¿Inés? ¿Y qué tiene que ver ella con esto? Preguntó desconcertada. Ella dejó muy claro anoche que cada uno debe encargarse de su propia familia. Yo solo estoy respetando su voluntad. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el ruido de fondo de la farmacia. ¿Estás hablando en serio? Preguntó finalmente con un hilo de voz. Manuel, esto es ridículo. Somos familia. Mis padres también lo son, Lucía. Y ellos también necesitan su medicación, respondí antes de colgar. Antes de comer, llegó el último ataque. Un mensaje de Elena. Oye, me sale que mi línea se ha desvinculado del contrato principal. ¿Has tocado algo? Le escribí con una lentitud deliberada. Tu línea está ahora a tu nombre y bajo tu responsabilidad bancaria.
Tendrás que gestionar tú los recibos a partir de ahora. La respuesta fue un aluvión de exclamaciones. ¿Es una broma? Tengo trabajos que entregar y necesito los datos. No puedes hacerme esto. No me molesté en contestar. Cuando llegué a casa esa tarde, la atmósfera era eléctrica. Inés me esperaba en la cocina, con el móvil ardiendo de notificaciones y una expresión que ya no era de triunfo, sino de desconcierto. ¿Pero qué has hecho, Manuel? Disparó nada más verme cruzar la puerta. He seguido tu regla al pie de la letra, dije dejando las llaves sobre la misma mesa donde anoche ella dictó su sentencia. No hagas eso, me espetó, señalándome con el dedo. No retuerzas mis palabras para vengarte. No hay venganza, solo coherencia, repliqué. Fuiste tú quien dijo. Tus padres son tu responsabilidad, tu dinero es tuyo. He aplicado esa lógica a todo lo que no me corresponde. Pero así no funciona un matrimonio. Somos un equipo. Exclamó ella, con la voz quebrada por la frustración. Entonces quizá deberíamos sentarnos y redefinir qué entendemos por equipo, dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Ella negó con la cabeza, intentando resetear la situación como si fuera un mal sueño. Mira, lo solucionaremos. No hace falta volverse loco ni cortar el grifo a todo el mundo por un comentario desafortunado en un momento de tensión. No se trata de un comentario, Inés, dije mientras caminaba hacia el pasillo sin mirar atrás. Se trata de la verdad que ese comentario dejó al descubierto. Y esa verdad no se puede ignorar. Pasaron 2 semanas y la atmósfera en nuestra casa de las afueras de Madrid se volvió densa, casi irrespirable. El silencio que antes compartíamos como un refugio tras la jornada laboral se había transformado en una guerra fría de trincheras invisibles. Las llamadas de su familia eran ahora un goteo incesante, un ruido de fondo que Inés ya no podía ignorar ni delegar. Ahora era ella quien debía dar la cara ante las urgencias de los suyos. Una tarde de jueves, mientras yo preparaba una cena ligera, Inés irrumpió en la cocina con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Blandía su teléfono móvil, donde lucía abierta la aplicación de nuestra cuenta bancaria compartida. Manuel, acabo de revisar los movimientos de la cuenta común, disparó sin preámbulos. Faltan casi 3.000 euros del saldo habitual. ¿Dónde está ese dinero? En mi cuenta personal, respondí con una calma glacial, sin dejar de picar los tomates para la ensalada, tal como acordamos. Mi dinero es mío, ¿recuerdas? Ella se quedó boquiabierta, teniendo que apoyarse en la mesa de roble para no perder el equilibrio. Pero ese excedente es para la hipoteca, el seguro de la casa y los gastos fijos del mes. He hecho los cálculos con exactitud, Inés, repliqué, dejando el cuchillo a un lado. Mi parte proporcional de la hipoteca, el IBI, que por cierto, este año ha subido, la tasa de basuras, la luz y el agua ya está ingresada en el fondo común. Lo que he retirado es el sobrante que tú solías desviar sistemáticamente para cubrir las emergencias de tu madre y tus hermanos. Como ahora cada uno es responsable de su propio árbol genealógico, he decidido que ese dinero vaya íntegramente a un fondo destinado a la operación de cadera de mi padre en la clínica privada. No puedes tomar una decisión unilateral así sin consultarme. Gritó, perdiendo los estribos. Tú no me consultaste cuando decidiste cambiar unilateralmente las reglas del juego aquella noche, le recordé con voz firme. Simplemente dictaste una sentencia. Yo, como buen compañero, solo estoy aplicando tus leyes con rigor absoluto. Inés se derrumbó en una de las sillas, ocultando el rostro entre las manos. Mi madre no puede afrontar el alquiler de este mes en su piso, Manuel. Diego se ha quedado sin el seguro del coche y no tiene cómo desplazarse a las entrevistas de trabajo en el polígono. Elena se ha quedado sin datos en el móvil y ha perdido el plazo de entrega de un proyecto crucial en la facultad. Están desesperados. Es realmente curioso, dije, cruzándome de brazos.
Durante más de un año, yo cubrí todo ese estilo de vida sin emitir una sola queja, mientras tú me reprochabas cada euro invertido en la salud de mis padres. Ahora que te toca a ti priorizar tus propios ingresos para sostener a tu familia, parece que el sistema que tú misma propusiste no funciona tan bien, ¿verdad? Es que mi sueldo no es equiparable al tuyo. Exclamó con amargura. Esto no es justo. La justicia es una cuestión de perspectiva, Inés. Tú exigías independencia financiera total para evitar cargas. Pues aquí la tienes. Independencia real. Esa noche, el dormitorio principal permaneció vacío. La oí sollozar en el sofá del salón, probablemente en una llamada interminable con Lucía, intentando justificar ante su madre por qué las transferencias automáticas que daban por sentadas se habían evaporado. Sentí una punzada de tristeza por el tiempo perdido, pero ni un gramo de culpa. Había pasado demasiado tiempo siendo el colchón financiero de una familia que me veía como un cajero automático y no como un miembro de pleno derecho. 30 días después de que comenzara este experimento de honestidad brutal, recibí una notificación de un despacho de abogados en mi correo electrónico. Inés solicitaba la separación legal. No sentí sorpresa, solo una extraña sensación de cierre. Comprendí que lo que ella había amado durante estos años no era a Manuel Rodríguez, el hombre, sino la red de seguridad y el estatus que Manuel proporcionaba a todo su clan. Al retirar los pilares financieros, el edificio de nuestra relación, que yo creía sólido, se desmoronó como un castillo de naipes en medio de un vendaval. El día que se llevó sus últimas maletas, nos encontramos por última vez en el pasillo de nuestra casa. Lo has destruido todo por una cuestión de dinero, me soltó con un desprecio absoluto antes de salir. Te equivocas, respondí, mirándola a los ojos por última vez. Lo he salvado todo por respeto a mí mismo. Pasaron los meses y, como sucede tras una tormenta necesaria, el polvo finalmente se asentó sobre las ruinas de lo que fue nuestro hogar. El proceso de divorcio se tramitó sin grandes batallas legales ni el dramatismo que los abogados suelen esperar. En el fondo, no quedaba nada por lo que luchar que no fuera dinero, y el dinero estaba ahora donde siempre debió estar. Protegiendo a quienes lo necesitaban de verdad, sin intermediarios ni chantajes emocionales. Mis padres están notablemente mejor. Con los 3.000 mensuales que recuperé del agujero negro en el que se había convertido mi familia política, pude costear una plaza en una clínica de rehabilitación privada de primer nivel en las afueras de Madrid. Hoy, mi padre camina con la ayuda de un bastón de madera de cerezo, pero camina por su propio pie. Mi madre ha recuperado el brillo en la mirada, ya no arrastra ese agotamiento perpetuo que parecía haberle envejecido el alma. Ahora cuenta con una cuidadora profesional que la asiste 8 horas al día, pagada íntegramente por mi cuenta, permitiéndole volver a ser esposa y no solo enfermera. De la familia de Inés solo me llegaban ecos lejanos, como crónicas de una guerra en un país remoto que ya no visito. Diego, ante la imposibilidad de afrontar el seguro, las revisiones de la ITV y el precio de la gasolina, tuvo que vender su coche. Me contaron que ahora atraviesa Madrid en metro cada mañana para ir a un trabajo administrativo, como cualquier otro ciudadano. Su madre, Lucía, dejó el piso de 3 dormitorios que yo ayudaba a mantener y se mudó a un apartamento más pequeño y funcional en un barrio más humilde del sur de la capital. Elena, por su parte, desapareció de mi historial de llamadas según supe por conocidos comunes. Empezó a trabajar los fines de semana en una cafetería cerca de la Plaza Mayor para costearse sus propios gastos universitarios. Todos estaban aprendiendo, por las malas pero de forma necesaria, el valor real de las cosas cuando no hay un amortiguador silencioso que absorba el impacto de la realidad por ti. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el paseo de la Castellana, me crucé con Inés en una cafetería de techos altos. Se veía diferente. No estaba descuidada, pero proyectaba una imagen mucho más auténtica. Se había despojado de esa armadura de expectativas y exigencias que siempre parecía llevar puesta.
Nos sentamos y hablamos durante unos 20 minutos sobre proyectos laborales y temas triviales. Fue esa clase de conversación civilizada y hueca que mantienen las personas que una vez compartieron sábanas y secretos, pero que hoy ya no comparten ni siquiera el mismo código postal emocional. En un momento de silencio, ella dejó su taza sobre el plato, me miró fijamente y dijo con una sinceridad que no le conocía: Ahora lo entiendo todo, Manuel. Entiendo por qué lo hiciste. Asentí lentamente, sintiendo que un último nudo se deshacía en mi pecho. Lo sé, Inés. Me alegra que lo hagas. Es solo que... No supe entenderlo a tiempo, añadió ella con un hilo de voz, casi inaudible entre el bullicio del local. No había nada que añadir a esa confesión. Las palabras a destiempo son como la lluvia en el desierto. Llegan cuando el paisaje ya ha cambiado para siempre. Terminamos nuestros cafés, nos despedimos con un gesto cordial, un beso frío en las mejillas, y cada uno siguió su camino entre la multitud de Madrid. 30 días después de que mi mujer sentenciara que mis padres eran mi problema, su mundo entró en pánico. Pero hoy comprendo que el verdadero colapso no fue financiero ni familiar. Fue el colapso de mi propia ilusión, de la mentira que yo mismo alimentaba sobre lo que significaba nuestro matrimonio. Una vez que esa venda se cayó, todo lo demás se volvió nítido, casi transparente. No busqué venganza, ni el castigo de nadie. Simplemente dejé de sostener lo que no era mío y, al hacerlo, recuperé mi vida. Si alguna vez te has encontrado cuidando más de lo que te corresponde, ya sea financiera, emocional o silenciosamente, me gustaría que te preguntaras qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías seguido manteniendo una estructura podrida a costa de tu propia salud mental? ¿O habrías tenido el valor de dar un paso atrás para dejar que la verdad, por dura que fuera, se revelara por sí sola? 6 años de mi vida. 6 años de café aguado de máquina, sonrisas fingidas de pasillo y de tragarme mi propio orgullo tan profundamente que, a veces, podía sentir su sabor amargo en la suela de mis zapatos. Y todo lo que hizo falta para dinamitar ese edificio de paciencia fue una llamada telefónica de un hombre en Albornoz un viernes 13. Me gustaría decir que me pilló por sorpresa, que el mundo se hundió bajo mis pies, pero no fue así. Lo que estaba era preparado. Llevaba mucho tiempo ensayando mi caída. Permíteme que retroceda un poco, porque esta historia no empieza en París, entre las luces del Sena. Tampoco empieza con esa llamada intempestiva que cortó el aire de la mañana. Empieza una tarde lluviosa de marzo, 2 años antes de todo esto, cuando estaba con los codos hundidos en un archivador metálico en la planta 18 de la Torre Sevilla. Buscaba un contrato de un proveedor que Paqui, con esa seguridad inquebrantable de las secretarias de toda la vida, juraba haber archivado en la V. Yo, por mi parte, estaba convencido de que lo había sepultado bajo cualquier letra que le hubiese apetecido aquel día, siguiendo su propio y caótico orden alfabético. Nunca encontré ese contrato. En su lugar, hallé una carpeta de cartulina polvorienta, encajada con saña detrás de los expedientes colgantes, una reliquia llena de documentos que no habían visto la luz del sol desde los tiempos de Felipe González. En la pestaña, escrita con una caligrafía mecánica ya casi borrada, se leía: Estatutos fundacionales y reglamentos de Suárez y Asociados Capital, origen 1987. Estuve a punto de devolverla a su sitio. Casi. No sé qué me hizo sentarme en aquel suelo de moqueta gris y empezar a leerla. Quizá el puro aburrimiento de una tarde de oficina muerta. Quizá algo más antiguo y amargo que el aburrimiento, una chispa de curiosidad por el pasado de la familia en la que me había metido. Porque aquí está el detalle de trabajar para tu suegro. No es solo un empleo de 9 a 6. Es un recordatorio diario de qué posición ocupas exactamente en la historia de otra persona. Y Vicente Suárez me había dejado muy claro, desde el momento en que Elena nos presentó hace 17 años en una cena en el barrio de Santa Cruz, que yo era, como mucho, un personaje secundario en la suya. Cuando Elena nos presentó aquella noche,
Bajo el olor a azahar y el frescor de los patios, él me miró de arriba abajo como quien inspecciona un coche de segunda mano que no ha pedido probar y que, además, sospecha que tiene el motor gripado. Me dijo. Así que tú eres el que Elena ha estado escondiendo. ¿A qué te dedicabas exactamente? Le respondí que era consultor financiero. Asintió con una mueca, como si le hubiera confesado que coleccionaba cupones de descuento o que mi ambición no llegaba a la suela de sus zapatos. Ese fue nuestro comienzo. Nunca llegó a mejorar, simplemente aprendimos a tolerar el espacio que compartíamos. Así que, sí, tal vez lo que me hizo sentarme a leer aquellos estatutos fueron 6 años de ser llamado campeón con ese tono de condescendencia insoportable por un hombre de 75 años que construyó toda su identidad mirando por encima del hombro a los demás. Leí cada página lentamente, con la punta de los dedos manchada de un polvo grisáceo. Lo hice con esa sensación eléctrica de que tu vida está a punto de cambiar de carril y no quieres perderte ni una sola coma. Casi se me escapa. Estaba enterrado en la sección 14, subapartado C, vestido con ese lenguaje jurídico espeso diseñado específicamente para que se te nublen los ojos y sigas pasando páginas por inercia. Pero lo leí 3 veces, luego una cuarta, y a la quinta ya no estaba leyendo. Estaba calculando. La cláusula decía: cualquier empleado de Suárez y Asociados Capital que sea despedido sin causa justificada documentalmente, tras no menos de 5 años de servicio continuo a tiempo completo, tendrá derecho a una compensación en acciones equivalente al 18% del capital social de la empresa, valorado en el momento del despido. Me quedé muy quieto durante mucho tiempo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Luego llamé a Raúl. «Repite eso», dijo Raúl. Estábamos en una taberna de la calle Betis, de esas donde el aire huele a fritura y a río. Teníamos un par de cañas encima y los turistas ya se habían retirado a sus hoteles. El camarero limpiaba vasos al otro extremo de la barra con la parsimonia de quien ha visto pasar toda la historia de Sevilla por sus mesas y ha decidido que le pagan por ser invisible. «Dilo más despacio esta vez», insistió Raúl, apoyando los codos en la madera gastada. «Si Vicente me despide sin causa tras 5 años de servicio continuo», dije, bajando la voz lo justo para que solo él me oyera, «me llevo el 18% de la compañía. Directamente a mi bolsillo». Vicente presidía la mesa de juntas, flanqueado por sus sombras habituales. Paco a su izquierda y Daniel a su derecha, este último con una expresión que intentaba ocultar un nerviosismo creciente. Doña Carmen Montero aguardaba al fondo con su bloc de notas legal, sus gafas de lectura y esa paciencia infinita de quien ha esperado esta reunión en particular mucho más tiempo del que jamás admitiría ante nadie. Sin preámbulos, Victoria distribuyó 12 copias impecablemente encuadernadas de la sección 14, subapartado C. La sala se sumió en una lectura tensa. El silencio era tan denso que podía oírse el zumbido de los servidores al otro lado de la pared. La mandíbula de Vicente comenzó su metódico movimiento de molienda. «Esto es una patraña, una emboscada», soltó finalmente, lanzando el documento sobre la mesa. «Es una cláusula, señor Suárez», replicó Victoria con el tono de una profesora corrigiendo a un alumno que sabe perfectamente lo que ha hecho mal. Una cláusula legalmente vinculante redactada en su propio documento fundacional. El señor Hugo fue despedido sin causa justificada documentalmente tras 6 años y 4 días de servicio continuo. El umbral legal eran 5 años. Las matemáticas, como verá, no son complicadas. «Quiero a Carmen aquí dentro ahora mismo», exigió Vicente, buscando su último escudo. La puerta se abrió y Carmen Valdés entró en la sala con una dignidad imperturbable. Se sentó exactamente en el centro de la mesa larga, marcando una distancia equidistante entre Vicente y yo. Ese posicionamiento lo dijo todo antes de que abriera la boca. «Diles que esto no se puede aplicar, Carmen». «Ordénales que se retiren», ordenó Vicente con voz ronca. Carmen levantó la vista de su carpeta de cuero.
La cláusula es plenamente aplicable, Vicente. He pasado los últimos 3 días buscando desesperadamente una grieta jurídica, una forma de decirte lo contrario, y sencillamente no existe. Lo dijo con la asepsia con la que un médico comunica una enfermedad terminal. De forma limpia, final. Lo siento. Algo cruzó el rostro de Vicente que no le había visto en 6 años. La expresión de un animal acorralado que se queda sin espacio para maniobrar. Se giró hacia mí y cometió el error fatal que los hombres de su estirpe siempre cometen cuando las paredes se cierran. Lo llevó al terreno de lo personal, al fango. Tú nunca perteneciste aquí, Hugo, dijo con esa voz baja y siseante, la misma que había hecho que Julia se excusara de 1000 cenas durante 20 años. Te di un puesto porque mi hija me lo suplicó. Has sido un pasajero de lujo desde el primer día, un pasajero bien vestido, mediocre y profundamente desagradecido. ¿Y pretendes venir aquí a reclamar el 18% de algo que no tuviste absolutamente nada que ver en construir? Papá. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia el rincón del fondo. Elena estaba allí. Había permanecido en silencio durante toda la reunión, sentada tranquilamente en una silla auxiliar donde todos habían asumido que era una asistente de Victoria. Se levantó, se alisó la chaqueta con una calma insultante y caminó hacia el centro de la sala con la deliberación de quien ha esperado 42 años para llegar a este preciso instante. El rostro de Vicente sufrió un espasmo de desconcierto. Vi cómo hacías que mamá se levantara de la mesa, dijo ella con una voz tranquila y firme que resonó en el cristal de los ventanales. Cada domingo, durante años, ella regresaba 20 minutos después con los ojos demasiado brillantes y el espíritu roto. Y tú seguías hablando, pontificando, como si ella no importara lo suficiente como para pausar una sola de tus frases. Se detuvo a escaso 1,5 metros de él. Vi cómo hizo aquellas 2 maletas y se largó a Cádiz porque quedarse a tu lado se había convertido en una tortura física. Y luego dedicaste 2 años de tu vida a castigarla legalmente por haber tenido la osadía de ser libre. Miró a su padre como se mira un objeto antiguo que finalmente has decidido tirar a la basura. Le diste a Hugo este trabajo por pura soberbia, para tenerlo bajo tu bota. Le llamaste campeón con asco durante 6 años y le dijiste a una sala llena de gente que era uno de los buenos como si él necesitara tu miserable validación para existir. Su voz nunca subió de tono, y esa fue la parte verdaderamente devastadora del discurso. Construiste esta empresa con el capital de tu padre y la dignidad pisoteada de tus empleados, y hoy te ha costado todo porque despidiste a tu yerno desde un hotel de París un viernes 13, simplemente porque una foto de la Torre Eiffel hirió tu ego de cristal. Hizo una pausa necesaria. Te quiero porque eres mi padre, Vicente. Pero no me he sentido orgullosa de quien eres ni una sola vez en mi vida. Regresó a su asiento sin esperar respuesta. Doña Carmen Montero, rompiendo el silencio atronador, se aclaró la garganta y ajustó sus gafas. Votos a favor de reconocer la reclamación de acciones del señor Hugo bajo la sección 14, subapartado C del reglamento interno. 7 manos se levantaron en el acto. Vicente se quedó inmóvil, mirando al vacío. No importaba su reacción, ya era historia. El resto ocurrió por la fuerza de la gravedad. No fue un estallido, sino una demolición por acumulación de escombros. Paqui entró en el despacho de Victoria el viernes por la mañana con una carpeta que databa de hacía 4 años y que contenía pruebas que hicieron que mi abogada se quedara de piedra. Para el final de esa semana, 11 antiguos empleados habían dado un paso al frente. Denuncias por despidos improcedentes, entornos de trabajo hostiles y una queja por discriminación que llevaba 14 meses guardada en un cajón esperando este impulso. Cada caso individual era una piedra, juntos, eran una masa. Las facturas legales de Vicente se amontonaban cada día. Sus abogados de confianza dejaron de endulzar las cuentas y empezaron a pedir provisiones de fondos astronómicas. El consejo lo destituyó formalmente el jueves siguiente.
Se resistió a vender sus acciones durante 2 semanas con la terquedad de un capitán que se hunde con un barco que ya no es suyo. Finalmente, dejó de resistirse porque el orgullo es una mercancía cara y las cuentas ya no le salían. Vendió su participación a doña Carmen Montero discretamente un jueves por la tarde. Sin ceremonias, sin fotos de despedida, solo una firma en un documento en un edificio que ya había pasado página antes de que él se levantara de la silla para irse. Yo vendí mi 18% a doña Carmen 2 semanas después. Raúl me preguntó por qué lo hacía hasta 3 veces, subiendo el volumen de su voz en cada ocasión. Le di la misma respuesta las 3 veces. Nunca quise la empresa, Raúl. Solo quería la cláusula. Quería que un hombre que se ha pasado la vida empequeñeciendo a los demás finalmente tuviera que sentarse al mismo nivel que todos los que había despreciado. Eso ya había sucedido. El resto era simple papeleo. Lo que doña Carmen pagó por mis acciones fue más que suficiente. Más que suficiente para marcharnos y no mirar atrás. Elena y yo nos sentamos a la mesa de nuestra cocina una última vez antes de entregar las llaves. Misma mesa, mismas tazas de café. La mesa donde 2 años antes extendí aquellos documentos fundacionales y puse en marcha el engranaje. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, observando el vacío de la casa. A algún lugar donde nadie sepa deletrear el apellido Suárez, respondí. Miró por la ventana hacia los naranjos y la luz dorada de Sevilla. Luego dejó su taza con un golpe seco. Empezaré a cerrar las maletas. Nos habíamos marchado para agosto. Julia escuchó la historia completa de boca de Elena por teléfono, desde Cádiz. Cuando Elena terminó de hablar, su madre guardó un silencio elocuente. Luego dijo, con la calma de una mujer que se había ganado el derecho a cada sílaba. Siempre supe que ese hombre acabaría quedándose sin gente dispuesta a ser pequeña para que él se sintiera grande. Luego preguntó si Elena quería ir a visitarla a la playa un fin de semana largo. Elena dijo que sí antes de que su madre terminara la frase. Raúl nos llama todos los domingos, estemos donde estemos. Una tarde, meses después de nuestra partida, me preguntó si echaba de menos algo de mi antigua vida. Pensé en la planta 18 de la Torre Sevilla, en el traje marengo impecable y en el archivador polvoriento de aquella tarde de lluvia que lo inició todo. Ni lo más mínimo, le aseguré. Hay hombres que pasan toda su existencia construyendo reinos de cartón. Vicente Suárez construyó uno durante 30 años y lo perdió un jueves de julio porque llamó a su yerno cerdo perezoso desde París y no pudo terminar la frase antes de que la línea se cortara para siempre. 6 años de campeón, una cláusula olvidada, un hombre paciente y una mujer que llevaba la cuenta desde los 12 años y que, por fin, había terminado de contar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Raúl me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Llevas allí 4 años. 4 años y 2 meses, si no me fallan las cuentas. Cogió su cerveza, pero la soltó sin beber. Hugo, eso no es una cláusula olvidada. Es un boleto de la primitiva premiado que alguien se dejó en un libro. Es mejor que la lotería, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La lotería es puro azar. Esto, en cambio, puedo controlarlo. Haré que me despida. Pero lo hará bajo mis condiciones y en mi momento. Después del 5.º año, añadió él, completando mi pensamiento. Raúl me miró como un hombre mira a su mejor amigo cuando no sabe si está ante un genio de la estrategia o ante alguien que está sufriendo un colapso mental muy tranquilo y muy bien vestido. Luego se reclinó en su silla, miró hacia la puerta y preguntó. ¿Lo sabe Elena? Todavía no. Tienes que decírselo, dijo inclinándose hacia adelante, invadiendo mi espacio. Tienes que contárselo todo,
Porque si hay alguien en este mundo que tiene motivos de sobra para querer bajar a ese viejo del pedestal y ver cómo se le rompe el traje de seda, es ella. No se equivocaba. Y creo que, en algún lugar de mi mente, yo ya lo sabía desde que abrí aquella carpeta. Solo necesito escucharlo en voz alta, allí, frente al Guadalquivir, para que el plan dejara de ser una fantasía de oficina y se convirtiera en una declaración de guerra. Debéis entender algo crucial sobre Elena antes de que continúe, porque esta historia le pertenece a ella tanto como a mí, o quizás incluso más. Elena Suárez tiene 42 años y es, sin lugar a dudas, la persona más aguda que he conocido en mi vida. Posee una inteligencia afilada, de esas que no necesitan levantar la voz para cortar. Es más brillante que cualquier analista de nuestra oficina en la Torre Sevilla y mucho más sagaz que doña Carmen, que se doctoró en ICADE y se encarga de recordárnoslo en cada junta con una condescendencia académica agotadora. Es incluso más inteligente que el propio Vicente, aunque mi suegro preferiría tragarse cristales antes que admitir que su primogénita le supera en estrategia. Elena tiene los ojos serenos de su madre y el cerebro gélido de su padre. Ha pasado la mayor parte de su vida adulta agradecida por lo primero y profundamente furiosa por lo segundo. Vicente Suárez se casó con Julia Valero en 1974. Al principio, según cuentan las crónicas familiares, las cosas iban bien, o al menos mantenían las formas que se esperaban de una pareja de su clase. Pero Vicente tenía una forma de acentuar sus peores rasgos a medida que su cuenta corriente engordaba. Para cuando Elena cumplió los 12 años, el chalet de la urbanización La Motilla se había convertido en un lugar hostil, un escenario de guerra fría donde el aire siempre parecía a punto de romperse. Vicente nunca pegaba, era demasiado controlado para eso, demasiado esclavo de su propia imagen pública de caballero sevillano. Lo que hacía era mucho más cruel y, sobre todo, difícil de probar ante un juez. Practicaba esa clase de crueldad psicológica que vive en el matiz del tono de voz, en el silencio prolongado tras una pregunta y en la forma específica en que un hombre puede hacer que una mujer se sienta como una carga absoluta simplemente con una mirada de soslayo. La interrumpía sistemáticamente en las cenas, la corregía delante de los invitados con una sonrisa falsa y la gestionaba como si fuera un activo tóxico de su cartera de valores. Fiscalizando cada céntimo, cuestionando cada desplazamiento y haciéndola sentir como un pasivo que él, por pura generosidad, elegía mantener a flote. Elena lo observaba todo desde su rincón. Registraba cada desplante, cada desprecio velado y cada momento de silencio sepulcral donde los hombros de su madre caían un centímetro más, antes de excusarse de la mesa para desaparecer en el baño y no volver en 20 minutos. Julia finalmente reunió el valor necesario y se marchó cuando Elena tenía 19 años. Hizo 2 maletas un miércoles por la mañana, aprovechando que Vicente estaba en el despacho dictando sentencias, condujo su coche hasta la casa de su hermana en Cádiz y pidió el divorcio 3 días después mediante un burofax. La respuesta de Vicente fue de manual. En público se comportó como la víctima herida, el marido abandonado y traicionado en privado, se convirtió en un litigante implacable. El acuerdo de divorcio tardó 2 años en cerrarse y le costó a Julia mucho más de lo que era justo, simplemente porque Vicente tenía mejores abogados, una paciencia infinita para el castigo y una ausencia total de remordimiento. Elena nunca lo perdonó. No del todo. Su historia no es como la de esas películas donde el padre y la hija se reconcilian en el tercer acto con un discurso lacrimógeno y un abrazo bajo la lluvia. El perdón que Vicente Suárez recibió de su hija fue de tipo estrictamente funcional. Es ese tipo de tregua que te permite sentarte a la mesa con alguien en Navidad sin clavarle el tenedor en la mano por el motivo equivocado. Mantenía la relación porque Julia se lo pidió expresamente para evitar más escándalos y porque Elena, siempre pragmática, entendía que quemar ese puente por completo le costaría más energía a ella que a él. Pero nunca olvidó. Nunca dejó de llevar la cuenta de cada humillación.
Por eso, cuando me senté frente a ella en la mesa de nuestra cocina, con los documentos fundacionales de 1987 extendidos entre las tazas de café todavía humeantes, y le expliqué con detalle la sección 14, subapartado C, no se asustó. No entró en pánico ni buscó excusas morales. No me preguntó si estaba seguro de lo que decía. Lo leyó 3 veces, recorriendo las líneas con el dedo, más despacio que yo, saboreando cada palabra jurídica. Luego, levantó la vista y sus ojos brillaban con una luz que no le había visto en años. Nunca ha leído estos documentos, ¿verdad? No era una pregunta, era una confirmación de la debilidad del enemigo. Heredó la empresa, Elena, dije yo, recostándome en la silla. Lo heredó todo hecho. Nunca tuvo que luchar por los cimientos, así que nunca se molestó en mirar qué había debajo de la estructura. Algo se movió en el rostro de mi mujer. No era exactamente ira, era algo más viejo, una paciencia que había madurado durante décadas. Hizo que mi madre se sintiera una inútil, un lastre, durante 20 años, dijo en voz baja, casi para sí misma. Y a mí me ha hecho sentir que me había casado por debajo de mis posibilidades solo porque elegía a alguien que él no podía controlar ni había escogido a dedo. Te ha llamado campeón con esa sonrisita de asco durante 6 años, Hugo. 6 años tratándote como a un becario molesto. Volvió a mirar el papel, centrándose en el 18% de las acciones. Luego clavó su mirada en la mía. ¿Qué necesitas de mí para que esto funcione? Tenéis que entender cómo es exactamente Vicente Suárez para comprender la magnitud de nuestro juego. Tiene 75 años y conserva la complexión de un hombre que un buen día fue físicamente imponente. El problema es que nunca ha actualizado esa imagen de sí mismo. Mantiene una melena canosa, siempre impecable, que cuida con la dedicación religiosa que otros reservan a su salud cardiovascular. Luce un bronceado permanente, fruto de los fines de semana en su barco atracado en Puerto Cerry, y posee el apretón de manos de un hombre que está firmemente convencido de que la firmeza física comunica dominación psicológica. Heredó Suárez y asociados de su propio padre, la hizo crecer durante los años dorados del ladrillo y el mercado financiero, y ha estado viviendo de las rentas de aquel éxito desde entonces, paseando su apellido por los palcos de la maestranza. Mira a todo el mundo por encima del hombro, no es un gesto ocasional, es su estructura ósea. Necesita a alguien por debajo de él de la misma forma que un edificio necesita cimientos para no desplomarse. Si me nombró director de operaciones, no fue por mi talento, sino porque necesitaba a alguien cercano a quien culpar cuando las cosas se torcían en los informes trimestrales. Me dio el despacho de la esquina solo porque Elena insistió durante una cena familiar especialmente tensa, y él no fue capaz de decir que no ante el fantasma de Julia, es decir, ante el recuerdo de lo que su exmujer pensaría, aunque ella viviera feliz en Cádiz sin dedicarle un solo pensamiento. Me llamó uno de los buenos en la cena de Navidad de la empresa, delante de 43 empleados, y estoy seguro de que se fue a dormir pensando que había sido un alarde de generosidad cristiana. Aquel hombre no tenía la más mínima idea del caballo de Troya que vivía dentro de sus propios muros. El plan requería 2 virtudes que pocos poseen a la vez: paciencia infinita y provocación quirúrgica. Necesitaba completar mi 6º año con un expediente impecable, mientras me convertía en alguien lo suficientemente irritante como para que el dedo de Vicente en el gatillo del despido estuviera siempre caliente. No debía darle motivos para un despido procedente, nada de robos, faltas de asistencia o insultos, solo lo justo para mantener su sangre hirviendo a fuego lento. Elena lo bautizó como agravamiento estratégico. Yo lo llamé la actuación más agotadora de mi vida. Durante 2 años completos, hice todo bien sobre el papel y todo mal para las tripas de Vicente. Cuestionaba sus decisiones en las juntas de estrategia, siempre con una educación exquisita y apoyándome en datos irrefutables, lo cual es, para un hombre de su ego, mucho peor que un insulto directo. Ponía en copia a doña Carmen en correos electrónicos que Vicente hubiera preferido mantener en la informalidad del tú y yo.
Empecé a tomarme mi hora completa para almorzar, fuera de la oficina, cada santo día. Dejé de reírme de sus rancias anécdotas de golf. Y, lo más imperdonable de todo en su código de valores, empecé a llegar exactamente a las 9 y a marcharme exactamente a las 18. En el universo de Vicente Suárez, no echar horas era básicamente una declaración de guerra que legalmente no podía aceptar como falta. Te noto diferente últimamente, me soltó una mañana, removiendo su café con la parsimonia de quien ha visto demasiadas películas de gánsteres poderosos. ¿Tienes algo en esa cabeza tuya, campeón? Solo estoy centrado en los números, Vicente, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Y los números parecen sólidos. No le gustó la respuesta. Me quería ver nervioso, sudando por su aprobación. En lugar de eso, le di competencia y eficiencia fría, y la competencia ajena le enfurecía más que cualquier otra cosa. No lo sabía todavía, pero Paco Hierro, el vicepresidente y sombra personal de mi suegro, ya había empezado a susurrarle al oído que me había acomodado demasiado, que estaba tramando algo por mi cuenta. Me enteré de esto gracias a Paqui, que lo oía todo tras las puertas dobles y no decía nada, lo que la convertía, de facto, en la persona más poderosa de la planta 18. Entonces surgió la idea de París. Fue Elena quien plantó la semilla, era la única forma de que el engranaje terminara de encajar. Lo sacó durante un almuerzo dominical en casa de Vicente, una de esas mansiones en la Motilla que tienen nombre propio en la entrada en lugar de número. Y lo hizo como lo hacía todo. Sin dramas, soltándolo en mitad de la conversación como quien deja caer una piedra en un pozo profundo. Hugo nunca se ha tomado unas vacaciones de verdad, dijo ella, rellenando su copa de agua con una calma insultante. En 6 años, ni siquiera ha pedido un puente largo. Quiero que vayamos a París. 2 semanas enteras. Concha, la segunda esposa de Vicente, una mujer agradable de Málaga que había aprendido pronto que en esa mesa era mejor no tener opiniones propias, pareció encantada con la idea. Oh, qué romántico, París en esta época debe de estar precioso. Vicente, que estaba cortando su solomillo al punto, se detuvo en seco. 2 semanas es mucho tiempo para estar fuera de la oficina, Elena. Las cosas están movidas. Recursos Humanos ha confirmado que Hugo tiene 31 días de vacaciones acumuladas sin usar, replicó Elena con un tono clínico. Carmen ya ha dado el visto bueno administrativo. Está todo aprobado. ¿Verdad, Hugo? Todo aprobado, confirmé, tomando un sorbo tranquilo de mi Rioja. Vicente me miró a través de la mesa. Fue una mirada larga, pesada, cargada de todo lo que no podía decir delante de su hija y su mujer. Sostuve su mirada lo justo para mostrar que estaba cómodo, pero no tanto como para que pudiera acusarme de insolencia. Volvió a su plato, pinchando la carne con más fuerza de la necesaria. Divertíos, dijo, y le costó tanto pronunciarlo que casi pude oír el crujido de sus dientes. Le estaba costando el control absoluto de su feudo. Solo que todavía no sabía que ese era solo el principio del fin. Aterrizamos en París el viernes, 6 de junio, dejando atrás el calor pegajoso que ya empezaba a adueñarse de las calles de Sevilla. Elena y yo nos instalamos en un pequeño hotel boutique cerca del Sena, de esos con contraventanas de madera y vistas a los tejados de pizarra. Aquella primera noche, apoyados en la barandilla de hierro forjado de nuestro balcón, ella brindó conmigo con una copa de champaña y me lanzó la pregunta que sobrevolaba nuestras maletas desde que salimos de casa. ¿Cuántos días se ve el Montes que aguantará, Hugo? 8, respondí con total seguridad. Al 8º, llamará. ¿Estás seguro? Elena arqueó una ceja, divertida. Raúl apostaba a que no pasaría de las 72 horas antes de que el ego le supurara y no pudiera contenerse más. Yo le doy 8 días. Lo conozco por sus silencios, no por sus gritos. Necesita que la ausencia le escueza lo suficiente como para sentirse justificado en su ira. Ella sonrió.
Fue una sonrisa de las de verdad, de las que iluminan la cara y borran el cansancio. Una de esas sonrisas que 6 años de cenas dominicales con el patriarca habían vuelto tan raras que yo llevaba la cuenta de cada una de ellas como si fueran pepitas de oro. El segundo día, le envié a Vicente una foto de la Torre Eiffel bañada por la luz del atardecer. Añadí un texto escueto. Ciudad increíble. Muy recomendable para desconectar de todo. No hubo respuesta, ni siquiera el doble cheque azul de confirmación, pero sabía que la estaba mirando. El cuarto día, hice que Paqui pospusiera 3 reuniones estratégicas para la semana siguiente, alegando que necesitaba consultar unos flecos en persona al volver. Sabía perfectamente que esa información viajaría a través de Paco Hierro hasta el despacho de Vicente como el agua que busca desesperadamente su cauce. El sexto día, Elena le envió a Concha un video desde un restaurante en una azotea con vistas a Montmartre. Concha, en su papel de mensajera involuntaria, se lo belmontenvió a Vicente en menos de 1 hora. Siempre lo hace. Su necesidad de compartir la felicidad ajena es el radar perfecto para los celos de su marido. El octavo día fue, efectivamente, el viernes, 13 de junio. Estaba en el balcón, con un café humeante en la mano, viendo cómo París despertaba entre brumas plateadas cuando mi teléfono rompió el silencio de la mañana. Miré la pantalla. Vicente Suárez. A través de la puerta de cristal, vi a Elena sentada en la cama, observándome en silencio. Ella sintió una sola vez, un gesto casi imperceptible pero cargado de toda nuestra historia compartida. Deslicé el dedo y respondí. ¿Vicente? ¿Qué demonios se Belmontes que estás haciendo, Hugo? Esa voz. 30 años de empleado se habían marchitado bajo el peso de ese tono de mando. Paco me dice que todo tu departamento está funcionando con el piloto automático. Tengo 3 llamadas de clientes VIP pospuestas sin mi autorización directa y tú estás en Francia perdiendo el tiempo y comiendo. ¿Qué? ¿Croissants de mantequilla? Le dejé hablar, dejando que su indignación creciera hasta que se quedó casi sin aire. Vicente, no me llames Vicente. Soy el presidente de esta compañía, la levanté de la nada con mi propio sudor, una mentira que repetía tanto que ya se la creía. Pero este no es el momento de lecciones de historia. Vuelves esta misma noche. ¿Te queda claro? ¿Me oyes? O vuelves esta noche o no te molestes en aparecer por la oficina el lunes. Has terminado aquí. No podemos permitirnos a alguien que desaparece justo cuando hay trabajo de verdad sobre la mesa. Es un comportamiento de cerdo perezoso, campeón. Siempre supe que no tenías lo que hace falta para. Me reí. No fue una risita nerviosa ni un gesto de cortesía. Fue una carcajada auténtica, profunda, una risa que llevaba gestándose 6 años en el fondo de mis pulmones y que subía desde ese lugar que Vicente Suárez había intentado aplastar durante demasiado tiempo. Luego, sin decir una palabra más, colgué. Elena apareció en el umbral de la puerta del balcón, envuelta en una sábana blanca. ¿Lo ha dicho? Lo ha dicho, respondí, sintiendo un peso inmenso desprendiéndose de mis hombros. Ha usado las palabras mágicas. Todo está grabado en la nube. Se acercó, me quitó el café de la mano con suavidad, bebió un sorbo largo y me lo devolvió. Fuera, el Sena fluía como siempre. Lento, imperturbable, soberano e indiferente a los pequeños reinos de los hombres que se Belmonten dioses. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó ella, mirando al horizonte de la ciudad. Miré París por última vez esa mañana, dorada y antigua, completamente desinteresada en la existencia de un tal Vicente Suárez, en su imperio de cartón piedra de 30 años o en los improperios que ahora mismo estaría lanzando contra las paredes de su despacho en la Torre Sevilla. Ahora vamos a terminar nuestras vacaciones como nos merecemos, dije. Y cuando volvamos a casa, simplemente tomaremos lo que, por ley y por justicia, siempre fue nuestro. Nos quedaban 8 días de viaje.
Ninguno de los dos desperdició ni un solo segundo. Hay un tipo de silencio muy específico, denso y casi sólido, que recibe a un hombre que acaba de ser despachado por teléfono en París y, aún así, decide agotar sus vacaciones hasta el último minuto. Lo sé bien porque regresé a Sevilla el domingo, 15 de junio, y ese silencio me dio la bienvenida en la cinta de recogida de maletas de San Pablo. Me escoltó hasta el aparcamiento y se sentó de copiloto durante todo el trayecto por la C30, como un autoestopista que conociera perfectamente nuestro destino. Elena conducía. Siempre toma a ella el volante cuando ocurre algo de calado. Dice que la actividad mecánica de las marchas la mantiene serena. Yo siempre he sospechado que, en realidad, es porque le gusta sentir que tiene el control del vehículo cuando sabe que el mundo exterior está a punto de saltar por los aires. ¿Listo?, preguntó mientras nos incorporábamos al flujo de la Avenida de la Palmera, flanqueada por sus palmeras y sus pabellones regionalistas. Llevo listo 2 años, Elena. Eso no es lo que te he preguntado, Hugo. Te pregunto por el ahora. La miré de perfil. Sus manos apretaban el cuero del volante con firmeza. Sí, dije finalmente. Estoy listo. Asintió y no añadió nada más, pero noté cómo su postura se relajaba 1 milímetro. No hacía falta decir nada. Así es como funcionan 20 años de convivencia cuando funcionan de verdad. Los silencios son informativos, no vacíos. No pisamos la oficina ese día. El domingo era para deshacer maletas, reagruparse y dejar que Vicente Suárez se macerara en su propia bilis, en lo que fuera que hubiera estado rumiando desde el viernes 13. Había aprendido en 6 años que el arma más letal contra un hombre que necesita ejercer un control absoluto es negarle la interacción. Ni llamadas de disculpa, ni correos justificativos, ni súplicas de clemencia. Nada. Y la nada, para un narcisista como Vicente, resulta absolutamente ensordecedora. Raúl apareció esa noche por casa con una botella de un reserva de la Ribera del Duero y la energía eléctrica de quien ha pasado 8 días contando los minutos para recibir el informe de daños. Cuéntamelo todo, paso por paso, dijo, apoderándose de mi sillón orejero como si fuera de su propiedad. Empieza por el momento exacto de la llamada. Se lo relaté con lujo de detalles. Cuando llegué al punto en el que solté la carcajada y le colgué sin darle opción a réplica, Raúl se cubrió el rostro con ambas manos y emitió un sonido gutural, a medio camino entre el pánico y la admiración. «Le has colgado a Vicente Suárez», susurró. En mitad de una de sus sentencias inapelables. Técnicamente, le corté justo antes de que terminara de insultarme, maticé con una sonrisa. Raúl miró a Elena, buscando cordura. ¿Siempre es así de temerario? Llevamos 20 años juntos, Raúl, respondió ella mientras servía las copas con pulso de cirujano. Te acabas acostumbrando a su forma de medir los tiempos. Brindamos los 3 por la sección 14, subapartado C, como si fuera un salmo religioso. Durante casi 1 hora, sentados en nuestro salón mientras el ventilador de techo cortaba el aire pesado y Sevilla rugía con su calor de junio tras los ventanales, todo pareció casi demasiado sencillo. No lo sabía en ese instante, pero la palabra fácil estaba a punto de tomarse una excedencia indefinida. Lunes, 16 de junio. El primer día del resto de la vida de Vicente Suárez, aunque él todavía lo ignorase. Me puse mi mejor traje, el de color gris marengo que Elena me regaló hace 3 navidades y que mi suegro, en un alarde de su habitual tacto, tildó una vez de excesivo para alguien en tu posición. Conduje hasta el centro, aparqué en mi plaza de siempre y subí en el ascensor de cristal hasta la planta 18. Crucé el umbral de Suárez y Asociados Capital con el paso de quien no tiene nada que ocultar. A las 8:59 en punto, la recepción se sumió en un silencio sepulcral, ese tipo de vacío sonoro que se produce en un restaurante cuando entra alguien a quien todos reconocen pero nadie se atreve a saludar. Paqui, mi secretaria, estaba tras su mesa.
Al verme, sus ojos recorrieron 3 estados anímicos en segundos. Alivio puro, pánico absoluto y, finalmente, esa máscara de profesionalidad gélida que le había costado 15 años perfeccionar. Era buena, pero yo conocía sus tics. Buenos días, Paqui, dije, dejando mi maletín sobre su mostrador. Señor Suárez. Balbuceó con cautela. No estábamos seguros de si contábamos con usted hoy. ¿Y por qué no iba a ser así? Abrió la boca, la cerró sin emitir sonido y lanzó una mirada fugaz hacia el fondo del pasillo, donde se alzaban las puertas dobles del despacho de Vicente. El señor Suárez ha convocado una reunión de urgencia con todos los directores a las 9. Excelente noticia, repuse. Me encantan las reuniones de directores a primera hora. Me dirigí allí sin esperar invitación. La sala de juntas tiene ventanales que van del suelo al techo con unas vistas espectaculares del Guadalquivir, una estampa que nadie se atreve a mirar porque Vicente Suárez tiende a llenar cualquier estancia con su presencia, como un frente nuboso que acapara todo el pronóstico meteorológico. Estaba de pie, presidiendo la mesa, con sus gafas de lectura y una montaña de informes delante. Aparentaba cada uno de sus 75 años, aunque su postura gritaba que se negaba a ceder un solo centímetro de terreno. Paco Hierro estaba a su izquierda, con cara de no haber dormido. Daniel, el eterno aspirante, se había posicionado exactamente un asiento más cerca de Vicente que los demás, como un satélite buscando calor. Doña Carmen, la directora jurídica y la única persona en esa sala cuyo criterio legal importaba realmente, estaba al fondo, consultando su teléfono con ese desinterés quirúrgico de quien ya ha sobrevivido a 3 sucesiones empresariales. Había 7 personas en la sala. Fuimos 8 en cuanto puse un pie dentro. Vicente levantó la vista. Y esto es lo que quiero subrayar. El hombre no pestañeó. 7 décadas de autoridad incontestable le habían esculpido un rostro que no registraba la sorpresa de forma vulgar. Lo que cruzó sus facciones fue una recalibración lenta, el gesto de un jugador de ajedrez que descubre que su oponente ha hecho un movimiento prohibido y duda entre llamar al árbitro o volcar el tablero. Eligió el ataque. Hugo, pronunció, con el mismo tono que se usa para reprender a un perro que ha mordido la correa. Vicente, respondí, con la entonación que se le dedica a un hombre que aún no sabe que su imperio es de humo. Me senté con total parsimonia y me serví café de la jarra térmica. Vertí el líquido despacio, dejando que el aroma llenara el silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra. Paco Hierro escudriñaba su bloc de notas como si buscara en él un mensaje de salvación divina. Fuiste despedido, Hugo, dijo Vicente en voz baja, una amenaza contenida que resultaba más inquietante que un grito. Fui despedido por teléfono, corregí, mientras disfrutaba de unas vacaciones aprobadas por escrito. Efectivamente. Despedido. Tomé un sorbo de café, saboreándolo. Está muy bueno este café. ¿Hemos cambiado de proveedor en mi ausencia? No es el momento para ironías, Hugo. Intervino Paco, intentando ganar puntos. Paco, le cortó Vicente en seco, y Paco se encogió al instante. Mi suegro mantuvo sus ojos clavados en los míos. Estás fuera. Eso significa que ya no trabajas aquí. Significa que esta no es tu silla, ni tu reunión, ni tu café. Y ahora, me gustaría que abandonaras el edificio por tu propio pie antes de que llame a seguridad. Por supuesto, dije, levantándome y abotonándome la chaqueta con calma. Pero antes, me gustaría tener unas palabras con doña Carmen. Carmen Valdés, para ser exactos. Mi directora jurídica. Necesito una reunión con ella esta misma mañana para tratar unos flecos de mi baja. Temas de recursos humanos. Cuestiones rutinarias. Pronuncié la palabra rutinarias cargándola de una intención que no tenía nada de inocente. Vicente me miró fijamente.
Su mandíbula realizó ese movimiento de molienda, un gesto lento y rítmico que Elena recordaba desde su infancia, la señal inequívoca de que algo en la casa estaba a punto de volverse muy ruidoso o extremadamente frío. «Fuera de mi edificio», repitió él, casi en un susurro. «Claro», concedí, recogiendo mis cosas. «Dile a Carmen que la espero en la taberna de la calle Betis. Ella conoce el sitio. Un placer veros a todos, caballeros. Doña Carmen, esa chaqueta le sienta de maravilla». Carmen Valdés apretó los labios con fuerza, quizá para contener lo que sospecho que era una sombra de sonrisa. Salí de la sala sin mirar atrás. Escuché a mis espaldas como Vicente le ladraba algo a Paco con una voz que sonaba a grava triturada. Oí las prisas, oí la puerta cerrarse con violencia, y caminé hacia el ascensor con la serenidad de quien ha esperado 2 años para que llegara este lunes por la mañana. Carmen Valdés llamó a las 11:47. Yo apuraba mi segundo café en la taberna de Salva, un local de la calle Betis que a esa hora técnicamente aún no estaba abierto al público. Salva, un hombre corpulento y de pocas palabras que le debía un favor eterno a Raúl por una historia de juventud que nunca me habían contado del todo, me había permitido sentarme en la barra a cambio de una tertulia circular sobre los últimos fichajes del Betis y el calor que se avecinaba. «Hugo», dijo Carmen al otro lado de la línea. Tenía esa voz de cirujana veterana que ha dado malas noticias tantas veces que ha terminado por adoptar un tono asépticamente neutral. «Creo que es imperativo que nos veamos». «Es exactamente lo que sugerí esta mañana en la junta, Carmen». «Lo sé». Hubo una pausa densa, cargada de estática. «Pero no en la oficina. Ni siquiera en las inmediaciones de la torre». Esa pausa me lo confirmó todo. Carmen Valdés era la abogada de Vicente en el mismo sentido en que un médico pertenece a un hospital. Lealtades profesionales intactas, sí, pero gobernada en última instancia por un código deontológico que superaba los caprichos de quien firmaba su nómina. Y algo en su silencio me gritaba que se había pasado la mañana buceando en archivos que nadie había osado abrir en décadas. Específicamente, sospechaba que unos estatutos fundacionales de 1987. «Has estado leyendo, ¿verdad?». Solté, midiendo mis palabras. Otra pausa. Esta vez más prolongada, casi pesada. «¿Dónde estás exactamente?». «En lo de Salva, en la calle Betis. Frente al río. Estaré allí a las 3 en punto». Y colgó sin esperar confirmación. Miré a Salva, que repasaba la madera de la barra con un trapo blanco. «¿Tienes algo de comer ahí atrás, Salva?». «Algo sólido». «Son las 11 de la mañana, Hugo. A esta hora solo hay aceitunas y fe. Ha sido una semana muy larga, sé Belmont teme. Ponme lo que tengas». Carmen llegó con la puntualidad de un cronómetro suizo. A sus 51 años, destilaba esa elegancia sobria de la burguesía sevillana que no necesita logotipos para imponer respeto. Vestía una chaqueta de lino color tormenta y portaba una carpeta de cuero granulado que, estaba seguro, contenía una copia recién impresa de la sección 14, subapartado C. Se sentó frente a mí, pidió una botella de agua mineral, lanzó una mirada fugaz a mi caña de cerveza y no hizo el más mínimo comentario al respecto. «Lo has leído», afirmé, rompiendo el hielo. «¿Cuándo encontraste esto?», preguntó ella, yendo directa al grano. «Hace 2 años. Marzo. Una tarde de lluvia rancia, un archivador olvidado en la planta 18. Ya conoces la historia del desván de los horrores de Vicente». Carmen cerró los ojos un instante, como si procesara la magnitud del descuido. 2 años. Susurró. Abrió la carpeta. Allí reposaba el documento. Impreso, subrayado en un amarillo chillón y con anotaciones al margen escritas con esa caligrafía apretada y perfeccionista de una mujer que llevaba redactando actas legales desde antes de que algunos de mis colegas terminaran el instituto.
Giró el papel hacia mí, aunque ambos sabíamos que yo podría recitarlo en sueños. ¿Eres consciente de la magnitud de lo que estás reclamando, Hugo? Reclamo el 18% de Suárez y Asociados Capital, dije con voz firme. Valorado al precio de mercado de hoy mismo. Teniendo en cuenta la adquisición de Bellido el trimestre pasado, eso sitúa la valoración de la compañía en algo más de. Sé perfectamente lo que vale la empresa, Hugo. No me des lecciones de contabilidad. Me miró fijamente, con una intensidad que traspasaba las lentes de sus gafas. Vicente va a luchar a muerte por esto. Lo sabes, ¿verdad? Tiene recursos ilimitados, contactos en cada juzgado de la ciudad y abogados que van mucho más allá de mi departamento. Hará que este proceso sea feo, asfixiante, largo y ridículamente caro. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio de seguridad. Carmen, encontré esa cláusula hace 700 días. He pasado cada uno de esos días construyendo un expediente laboral que es una obra de arte. He documentado cada revisión de desempeño positiva, cada felicitación por escrito, cada ausencia aprobada por recursos humanos. Tengo 6 años de servicio impecable y, ahora, un despido fulminante comunicado verbalmente en una llamada internacional, sin causa justificada y contra un empleado en periodo de vacaciones reglamentarias. Me recliné de nuevo, relajando los hombros. No es que esté preparado. Es que llevo meses con las maletas hechas junto a la puerta, esperando a que él diera el primer paso. Carmen me sostuvo la mirada durante un tiempo que pareció eterno. Luego bajó la vista hacia la cláusula subrayada. Entonces hizo algo que jamás habría esperado de Carmen Valdés, una mujer a la que había visto impasible en fusiones traumáticas que hicieron llorar a tíos curtidos en 1000 batallas. Exhaló un suspiro lento y profundo, como si acabara de soltar un lastre que llevaba años arrastrando. Te despidió estando tú en París, dijo ella, con un tono que no era una pregunta, sino el dictado de una sentencia inapelable. Viernes 13, añadí. A los 8 días de un descanso aprobado, simplemente porque le envié una foto de la Torre Eiffel y no me mostré lo suficientemente sumiso cuando llamó para ladrarme. Algo se quebró en la máscara profesional de Carmen. Algo que no figuraba en ningún código civil. Llamó a mi propia madre pasivo financiero, dijo en un susurro, casi para sí misma, durante la auditoría de la cuenta en diques, delante de todo el equipo de consultoría. Levantó la vista y sus ojos estaban vidriosos pero decididos. Llevo trabajando para ese hombre 11 años, Hugo. 11 años de desplantes. Guardé un silencio respetuoso. Dejé que el peso de su propia confesión se asentara en el aire entre nosotros. Ella cerró la carpeta y la alineó con una precisión obsesiva sobre la barra. Vas a necesitar un abogado externo de primer nivel. Yo no puedo representarte, es un conflicto de intereses de manual. Pero sé perfectamente a quién debes llamar. Sacó una tarjeta de visita de un compartimento oculto de su carpeta y la deslizó por la madera. Es una tiburón. Le va a encantar este caso. Casi tanto como a mí ver cómo lo gana. Cogí la tarjeta. El nombre impreso en relieve prometía tormenta. Una cosa más, añadió Carmen, levantándose y recuperando su armadura de hierro. El Consejo de Administración se reúne este jueves. Es la sesión trimestral ordinaria. Carmen Montero preside el Comité de Gobierno Corporativo. Sostuvo mi mirada un segundo extra. Y, según los estatutos que tanto te gustan, la asistencia está abierta a cualquier accionista activo o con derechos de capital en litigio por despido improcedente. Tomó un sorbo de su agua, dejó el vaso y salió de la taberna sin mirar atrás. Miré la tarjeta durante un buen rato, sintiendo el pulso en las yemas de los dedos. Luego, llamé a Elena. Se está moviendo, dije nada más oír su voz. ¿Cómo de rápido? Miré por el ventanal de Salva hacia el Guadalquivir. El río bajaba marrón, lento y sosegado,
ajeno a las miserias de los hombres que se cebe el monten dueños de sus orillas. Mucho más rápido de lo que su padre va a poder reaccionar. Al otro lado de la línea, mi mujer, la niña que había visto a su padre anular a su madre almuerzo tras almuerzo, la mujer que había pasado 2 décadas fingiendo normalidad ante un tirano de guante blanco, se echó a reír. Fue una risa limpia, liberadora. Una risa que, de algún modo, me dio más miedo que cualquier amenaza de Vicente. Y en algún despacho de la planta 18, estaba dispuesto a apostar mi cuello a que la mandíbula de Vicente Suárez se estaba moliendo de nuevo. Perfecto. ¡Qué muela! El jueves estaba a solo 4 días de distancia y yo tenía una junta que dinamitar. 6 años de ser el campeón de alguien, 6 años de café de plástico y de tragar verdades que debieron gritarse en salas llenas de gente. 6 años viendo a un hombre de 75 años dirigir su pequeño feudo como si el mismísimo Dios le hubiera dado el visto bueno para el cargo por toda la eternidad. El jueves llegó como llegan los días señalados. En un silencio absoluto, sin fanfarrias, indiferente al hecho de que el orden de las cosas estaba a punto de invertirse. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Me duché, me afeité con cuidado y me quedé en la cocina, ya enfundado en mi traje marengo, mientras Sevilla empezaba su entrada húmeda y perezosa a través de los cristales. Elena bajó a las 6. Me vio allí plantado y no necesitó darme los buenos días. Fue directa al armario, sacó nuestras 2 tazas de siempre y sirvió el café. Hoy es el día, dijo ella. No era una pregunta. Hoy, confirmé. Bebimos en un silencio compartido que pesaba más que 1000 discursos. Fue el momento en el que más unidos, más casados y más cómplices nos habíamos sentido en 20 años de vida común. Y eso, en nuestra historia, era decir mucho. Llegué a la Torre Sevilla a las 8:40 de la mañana acompañado por mi abogada externa, Victoria Belmonte, una recomendación personal de Carmen Valdés. Victoria tiene 53 años, un historial de 38 victorias en 41 casos de alto perfil y pertenece a esa clase de mujeres que entran en una habitación con la seguridad de quien ya ha leído el final del libro y sabe que el desenlace le favorece. Subimos a la planta 18 en un silencio sepulcral. Al vernos aparecer, Paqui levantó la vista con un gesto instintivo y echó mano al teléfono de la recepción. No te molestes, Paqui, le dije con un tono suave pero firme. Ya conocemos el camino de memoria.